Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel. En este caso estamos comenzando una nueva etapa de este seminario, la etapa número 4, una etapa que vamos a dedicar específicamente a un texto que tenemos en nuestra biblioteca Colección de Libros Fabio Di Camossi, y que hemos seleccionado para leer en torno a este momento del seminario, un texto que, bueno, habla de una manera muy completa y a su vez también de una manera muy sintética, muy concreta, de las bases del pensamiento de Beuys acerca de distintos temas, problemáticas y cuestiones que hacen al catálogo de sus intenciones, al catálogo de sus preocupaciones, al catálogo también, si se quiere, en muchos sentidos de los factores decisivos de su obra. Este texto es un texto que está dentro de nuestra biblioteca a modo de unas fotocopias, fueron obtenidas de la biblioteca de Remo Bianchedi. Remo Bianchedi fue quien ayudó a armar esta biblioteca, esta colección de libros Fabio Di Camossi, fue quien junto con Belendesi, ambos artistas, fueron generando en Fabio Di Camossi esa intención de construir una biblioteca sistematizada, en armar una biblioteca sistematizada, en generar, bueno, a partir de eso, también una lectura y un estudio sistematizado de, de un catálogo de nombres, especialmente libros que están dedicados a la palabra de los artistas, libros de autoría de los artistas, y bueno, dentro de ese contexto aparece este texto, un texto que no se conseguía en su versión libro y que, bueno, para no perder dentro de la sistematización del armado de esta biblioteca, para no perder este título, para que no obstante estuviera dentro de la biblioteca, estuviera dentro del catálogo de materiales y de, en este sentido, ¿no? En una biblioteca sistematizada, de datos, de informaciones y demás. Bueno, se lo incluyó en este formato, en este soporte que son fotocopias que se tomaron de la biblioteca entonces de Remo Bianchedi. Este texto, según contó Remo Bianchedi, él lo había tomado del mismo modo y casi diría que por la misma razón, a partir de la biblioteca de Laura Baptist, quien, bueno, se lo proporcionó para fotocopiar y luego, bueno, desde allí fue fotocopiado por Fabio Di Camossi para su propia biblioteca. En este caso se trata de un texto que, bueno, suponemos es llamamiento a la alternativa, una versión extensa, pero que no tenemos la confirmación, ya que el texto en ningún lugar indica específicamente de qué se trata, no indica específicamente el nombre del texto. Si fuera este el caso de que es llamamiento a la alternativa, perdón, recién dije a una alternativa, es llamamiento a la alternativa. Bueno, este es un texto que apareció originalmente en el periódico local de Hesse, de la ciudad alemana, en el año 1978. Aquí no lo vamos a dar como tal, vamos a nombrarlo como un texto sin título, que, bueno, acerca del obrar de Joseph Beuys, existe dentro de la biblioteca y lo vamos a tomar. Es un ex libris, entonces, de Remo Bianchedi y Laura Baptist. Son 52 páginas, está dividido en partes, ordenadas alfabéticamente para su aparición, página por página, y que, bueno, son partes de análisis bajo títulos como academia, acción, alimentación, alquimia, animales, Aristóteles, calor, ciencia social, circulación, concepto, conocimiento, Cristo, impulso de,
Cristal, Cruz, Chamanes, Democracia Directa, Dalai Lama, Marcel Duchamp, Economía, Vida Económica, Educación, Energía, Eurasia, Evolución, Fluxus, Futuro, Genialidad, Historia, James Joyce, Lenguaje, Leonardo da Vinci, Libertad, Manipulación, Materialismo, Música, Nómadas, Partido Alemán de Estudiantes, Pensamiento, Plástica, Provocación, Revolución, Revolución de los Conceptos, Ritual, Solidaridad, Sombrero, Rudolf Steiner, Substancia, Transubstancia y Andy Warhol, entre muchos otros. Hemos tomado dentro de este seminario este texto, no sin correr riesgo, ya que bueno, no tenemos la información editorial concreta, lo hemos tomado porque resulta realmente un muy buen material para en este punto del seminario, después de haber hecho el análisis, ¿no? El estudio en torno a los 3 primeros libros que hemos estado leyendo y que, bueno, nos han estado, primero que nada, dando una posibilidad de estructurar nuestro conocimiento acerca de Beuys a partir de los 2 primeros libros que hemos estado leyendo, analizando y también razonando. Luego hemos venido con un tercer libro en el que ya hemos empezado a tratar de escuchar cada vez más la voz de Beuys sin nosotros intervenir demasiado, para que podamos empezar a deconstruir ya lo construido en la primera parte del seminario y empezar a generarnos de a poco una propia percepción de lo que es Beuys, de lo que es su teoría, de lo que es su obrar, etc. En ese sentido estamos en este momento pleno, diría yo, ya del comienzo de esta desconstrucción, es decir, de poder generarnos una propia percepción de Joseph Beuys, y en tal dirección entonces es que nos ha parecido importante y en ese sentido útil la posibilidad de leer este catálogo, si se quiere, de síntesis acerca de los temas más recurrentes en bueno, todo lo que al obrar de Beuys se refiere, y que en este caso son síntesis realmente de muy buena calidad, son síntesis realmente con buena información, con buenos datos, y que bueno, hemos podido ir comprobando con el equipo de investigación de Fundación La Bomba de Miel para estar seguros de incluir este material. Vamos entonces a ir leyéndolo como ya venimos comentando desde el texto anterior. Vamos a ir haciendo ahora lecturas entonces en busca de esta deconstrucción que nos permita ir percibiendo de una manera ya personal a Joseph Beuys. No vamos a comentar ni razonar el texto, simplemente lo vamos a ir leyendo. Comienza este texto con Academia, este es el primer título, y dice: en 1961, Beuys es nombrado catedrático de escultura monumental. El departamento se desembarazará más adelante de este neologismo del Tercer Reich. De la misma manera es nombrado en la academia en la que había estudiado desde 1947 a 1951, con Ewald Mataré. Esta es una institución que conocía muy bien y que en la publicación editada en 1973 con motivo de su segundo centenario le menciona exactamente 3 veces. Departamento de Arquitectura, 1961-1972, Joseph Beuys. Y el 10 de octubre de 1972, a comienzo del semestre de invierno, el catedrático Joseph Beuys, con unos 50 estudiantes no admitidos, ocupa la secretaría para forzar su matriculación. Tras varios requerimientos y amenazas del ministerio de acusarlo de allanamiento de morada, el catedrático Joseph Beuys fue destituido indefinidamente de su cargo por Johannes Rau, ministro de Ciencia e Investigación. También figura allí entonces Edward Trier, director de la Academia de 1966 a 1972,
Cita a Beuys en su texto Die Düsseldorfer Kunstakademie in der permanente Reform y dice: que una alumna mía eduque algún día mejor a sus hijos es para mí mucho más importante que haber formado a una gran artista. Según continúa diciendo el texto, el concepto de arte ampliado, la persona es la estética y la estética es un fenómeno inherente a cualquier actividad humana. El ser humano es un ser natural, social y libre, un creador fecundo. Desde este entramado en el que es libre y creativo, tiene que elaborar modelos destinados al ámbito al que forzosamente está siempre ligado, es decir, el ámbito social. Desarrollar modelos útiles para que el sector en el que es interpelado como persona y como creador. Uno de ellos sería la academia y, en definitiva, todas las instituciones educativas. En este proceso de conocimiento para Beuys, toda persona es estudiante. ¿Acaso la única función del catedrático sea similar a la del hijo que se sumerge en una disolución, a la del hilo, perdón, que se sumerge en una disolución de azúcar para conseguir azúcar cande, en el sentido en que a su alrededor se organiza y cristaliza algo? Solo vela por la continuidad durante un cierto periodo de tiempo, pues el estudiante viene hoy y se va mañana. Así pues, en la academia ideal, el catedrático sería un núcleo de cristalización como principio de orden. Para la institución exige libertad de la tutela estatal, pues este es el único modo de convertirse en lugar de transmisión de información de las personas a las personas. El arte es una puerta, pero no la única. Este cometido también debería asumirlo la ciencia, que puede incluir todas las formas de pensamiento y de arte. Y lo mismo me gustaría exigir al proceso económico y político. En primer lugar, Beuys parte del concepto de antiarte. Mientras la academia se denomine Academia de Bellas Artes, aborda el problema global desde el eventual concepto de arte. Los días 2 y 3 de febrero de 1963, Beuys organiza un concierto Fluxus en la academia llamado Festum Fluxorum Fluxus, en el que por primera vez se revela como un artista de acción. En 1967 lo amplía a la parcela política con la creación del Deutsche Studentenpartei, que significa Partido Alemán de Estudiantes. Sí, considero a mi partido una nueva academia, la academia ideal para mí. Dentro de la academia, eso supone luchar contra el numerus clausus. Las crecientes tensiones determinan que parte de los catedráticos le retiren la confianza. Beuys, convencido de que su misión era poner en práctica la relación entre creatividad, política, arte y libertad, provoca. En mayo de 1969, a pesar de la prohibición, pone su aula a disposición de la International Arbeitswoche Lady Academy, que esto significa Semana Internacional de Trabajo de la Academia Lidi, de su alumno George Immendorf. Tras ser avisada a la policía, la academia es clausurada. Beuys hace guardia a la entrada para disuadir a los estudiantes del uso de la violencia. En 1971 admite en su clase a 142 candidatos no admitidos. El numerus clausus restringe los derechos fundamentales, dice Beuys. El concepto de libertad desempeña aquí un papel esencial. Es mi deber no rechazar en principio a los alumnos que desean asistir a mis clases. Lo único que me provoca rechazo es el desfile de los tanques ante la academia. El 15 de octubre ocupa la secretaría en compañía de los estudiantes. Tras una nueva ocupación, Beuys es cesado. Interpone una querella, pero hasta noviembre de 1978 no se alcanza un compromiso. Beuys conserva su estudio en la academia y mantiene el título de catedrático a cambio de aceptar la rescisión de la relación laboral.
Dentro de este contexto es obligado recordar a los estudiantes de su clase que han sido o son artistas de éxito, por ejemplo, Lothar Baumgarten, Walter Dann, Felix Dress, Reinier Imelguies, Anatole Herzl, Georg Immendorf, Imig Nobel, Anselm Kiefer, Bernd Lohaus, Ignaz Mann, Blinky Palermo, Hans Rogala, Ulrike Rosenbach, Stefan Runge, Reinhard Rutenberg, Katharina Sieverving, Johannes Sturger y muchos otros. Un visitante asiduo es Sigmund Polke, alumno del prestigioso Gerhard Heine. Beuys solía acudir a clase andando y, en raras ocasiones, en el Bentley, cruzando el puente Oberkassel. Dedicaba largo tiempo a intensas conversaciones. Cuando nos corregía, siempre afloraba en él una faceta de amistad o camaradería, provocada por su afán de ponerse al mismo nivel que los estudiantes, observar durante mucho tiempo y plantear numerosas preguntas. Esta situación de intercambio duró algunos años, en realidad justo hasta el momento en que repentinamente, como él mismo señalaba, abrió las clases por motivos democráticos a cientos de estudiantes. Entonces llegó a ser difícil estudiar con él. A esto lo dice Ghislain Nabokowski. Johannes Hafner va más allá y dice, ahí había ya una relación muy radical con lo mortal, en la mutua existencia como persona. Así pues, el maestro que Beuys tuvo que interpretar fue un profesor de academia que en realidad no lo era. Y el maestro que pudo ser, solía decir, yo soy tu discípulo. En ese sentido se comportó con gran osadía. Poseía una rebeldía juvenil de la pubertad que suele abundar en el estudiante de arte y la tomó tan en serio que la aprovechó para sí. A decir verdad, subvirtió hasta sus cimientos la relación profesor-alumno. Esto hizo perder pie a algunos alumnos. Quiero decir con ello que un artista que era muy disciplinado y ordenado, que también dominó lo anárquico, el caos, hasta convertirlo en forma, la esquina de grasa, que no era ni rebelde, ni revolucionario, ni destructor, y que en realidad siempre trabajó en lo terapéutico. No experimentó en absoluto la firme estabilidad de la autoridad del profesor. Él lo puso todo patas arriba, y eso es algo que no se espera de un profesor. Permitió, pues, la posibilidad de que el herido conservara su herida. El intento del maestro cristiano de escuchar atentamente y ver cómo le va a mi gente, y luego acercarse a ellos, duró en Beuys más o menos hasta el momento de mi llegada, el año 1967, es decir, hasta que la clase explotó. Entonces irrumpió desde el exterior algo completamente distinto, el estudiante rockero. Eso fue entonces la rebelión estudiantil, antes de convertirse en una revuelta sistemática basada en textos y en la reflexión, fue una rebelión. Beuys, al menos, opinó que lo era. Para esa gente, él ya no pudo desempeñar más el papel de maestro preocupado y atento. Fue en esa época cuando ocurrieron los suicidios. Y claro, había que decir que afectados deberían haberse ido a otra clase si deseaban un profesor solícito. No me gustaría recurrir aquí al concepto de arte ampliado, pues se trata de algo realmente diferente, que no ha sido tomado del acontecer social, al menos no de lo que definimos como social, porque en lo social existe un movimiento de vaivén, una fluctuación interpersonal, y el arte oscila entre el yo y el yo hacia arriba. Surge la verticalidad. Y al erigir lo social en verticalidad, como debe suceder en una escultura, introduce en este ámbito algo completamente distinto de lo que hasta ese momento se consideraba social. En este sentido hay que entender la relación de Beuys con esos candidatos a la vida, a la muerte, si se me permite la expresión. Él no pretendía arrebatarles su tragedia si ellos la consideraban la fuente
de su individualidad. En una conversación posterior, Boyce se pronunció sobre el sufrimiento y su importante función. Dice: si formulamos todo esto, nos queda que a la persona solo le han sido dados dos modos de conducta creadora, como es lógico dentro de un infinito abanico de matices, con una gradación diferente en cada biografía: el hacer y el padecer. Ambos destinos aumentan el enriquecimiento del mundo y ambas funciones garantizan el futuro del hombre, el futuro del ser humano. Boyce también practicó con sus estudiantes el lavatorio de pies, el rito de la purificación. Lógicamente es la experiencia de un proceso terapéutico de gran envergadura que aquí se hace plástico. En el fondo es el comienzo de la terapia social, una completa purificación, una completa cura de todo el campo social, es decir, hasta llegar a los organismos sociales, llámense Estado o de cualquier otra forma. Conceptos como economía o democracia o cultura son impurezas que han de ser purificadas, porque el mundo no puede ser como es. Hubo dos intentos de captar como acontecimientos de exposición la intensidad de la clase de Boyce, que era ya legendaria. En 1969 en el Museo Municipal de Trier y en 1976 en el Círculo de Bellas Artes de Frankfurt. Del último proyecto, Boyce and Boyce Class, o sea, Boyce y la clase de Boyce, surgió finalmente la Work in Progress mit Nebengagen, que significa con, junto a, contra. George Bussmann comentó más tarde al respecto: tanta controversia, tanta violencia, violenta confrontación irreconciliable, engrandecen de alguna manera todo lo que finalmente acaece por el mero hecho de haberlo sufrido en común. En esta ocasión, Boyce escribió una nota sobre doble fondo, expuesto, una obra, ¿no? Y dice: los trozos de hierro son tan pesados que me cuesta trabajo alejarme de este infierno. Boyce y la academia, dice, está en cualquier lugar, así que al final, si pensamos utópicamente, mejor dicho, si pensamos sin más, todo el mundo se convertirá en academia. Donde yo estoy, allí está la academia. Bien, luego vienen los datos que hacen toda una serie de recortes de citas que hay dentro de este texto. No lo vamos a leer, están dentro de la biblioteca de Fundación La Bomba de Miel para que ustedes lo puedan consultar directamente. Continúa el texto, no sin antes quisiera agregar que el texto también va teniendo distintos tipos de fotografías que, lamentablemente no se ven muy bien porque son, recordemos, es una reproducción de fotocopias este material, pero que, nos van dando también una especie de síntesis en imágenes de todo el trayecto y desarrollo de Boyce en relación a estos puntos, ¿no? A estas temáticas que va a ir tratando el texto una por una. Ahora toca tratar la que lleva por título Acción. Y dice: el núcleo de la obra de Boyce lo ocupaban las acciones. Estas engloban factores espaciales y escultóricos, lingüísticos y sonoros, vinculándolos a la figura del propio artista, que los marcó con la impronta de su gestualidad corporal, de su carisma y de su conciencia de emisor. Las acciones de Boyce no solo exigían, en cuanto al contenido, una nueva comprensión del arte, del lenguaje, del pensamiento. Eran también modelos para poner en práctica una obra que trascendía las fronteras tradicionales del arte. Todas las acciones, dice Boyce, eran importantes para ampliar el viejo concepto de arte, para ampliarlo y engrandecerlo cuanto fuera posible, de forma que pudiera abarcar cualquier actividad humana. Al principio, por ejemplo, en sus referencias biográficas para el catálogo de la Documenta 5, en 1972, el propio Boyce llegó a englobar bajo el concepto de acciones, incluso debates públicos, manifestaciones políticas y fundaciones de partidos.
pero a la larga habrá que diferenciar entre las grandes acciones dentro del contexto del arte, las acciones orientadas a un objetivo, por ejemplo, ecológicas o de actualidad política, y las otras actividades que habría que juzgar según sus propios patrones. En su aceptación histórico-artística, las acciones son acontecimientos efímeros cuya existencia como obra tiene una duración limitada. Al final, en lugar de una obra, quedan testimonios de diferente naturaleza, es decir, los materiales y objetos utilizados, así como documentos, fotografías, declaraciones de artistas en entrevistas, trozos de película, informes de prensa, recuerdos de los participantes. En la medida en que no se manifiestan a sí mismas objetualmente, las acciones trascienden todos los géneros de las artes plásticas, el comercio del arte y la praxis museística. No pueden venderse ni exponerse, ni conservarse, ni presentarse sustrayéndose en definitiva a la auténtica crítica. Incluso a la hora de investigarlas, topamos con considerables obstáculos en el camino debido a que su existencia en cuanto obra no está garantizada. De este modo anulan, siguiendo por completo el espíritu de los años 60, el comercio del arte. Cuando Beuys amplió su actividad artística a las artes de la representación, no fue el primer artista plástico en presentar con su cuerpo un discurso y un recurso de la acción previamente planeado ante un público invitado ex profeso. Los futuristas italianos, los dadaístas, Yves Klein y hacia 1960 los artistas americanos del happening le habían precedido. Las representaciones prácticas que se repitieron en Rumania alrededor de 1960 debieron ejercer no poca influencia en las acciones de Beuys, sobre todo los acontecimientos musicales de Colonia con John Cage, Mauricio Kagel y Nam June Paik. Pianos preparados, sonidos reales, proyecciones de películas se utilizaron entonces como más tarde lo haría del mismo modo Beuys. Entre 1963 y 1985, Beuys realizó más de 30 grandes acciones, la mayoría de ellas durante los años 60. Posteriormente destacan Celtic, una acción hecha en Edimburgo en el año 1970 y en Basilea en el año 1971, y I Like America and America Likes Me, esto en Nueva York en el año 1974. Al mismo tiempo, a partir de 1966, Beuys colaboró con frecuencia con el compositor danés Henning Christiansen y desde 1978 también con Nam June Paik. Además de las grandes acciones públicas orientadas a un fin concreto, ya mencionadas, hubo también otras más discretas que se difuminaron en la vida cotidiana. Su número es indeterminable. Beuys presentó por primera vez una acción pública dentro de Fluxus, concretamente el año 1963, en el Festival Fluxus de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf. Para su futura labor artística y para su teoría del pensamiento plástico, fue fundamental que Fluxus aboliese todas las fronteras entre los géneros, incluyese toda suerte de materiales en las representaciones y concibiese cualquier tipo de sonido como musical. El carácter de concierto, las apariciones ante el público, la volubilidad de los acontecimientos y el concepto de arte ampliado animaron a Beuys, aquí se cita y dice: esta es una idea de arte que ya no cuelga de la pared, sino que se desarrolla en el espacio, precipita en conversaciones o actos, se consuma en acciones y ya no está vinculada al museo. Beuys llegó incluso a utilizar accesorios de Fluxus en sus acciones: la pizarra, la escalera, el piano de cola. En las dos acciones lapidarias de 1963, una es composición para dos músicos y la otra es piano-acción, la primera es en Düsseldorf y la segunda es en Wuppertal, esta última una imitación de Piano Activities de Phil Corner. Beuys todavía estaba muy cercano al movimiento Fluxus.
con los elementos simbólicos de su Sibirische Sinfonie 1, Satz, esto es la Sinfonía Siberiana primer movimiento, representada en 1963 en Düsseldorf, encontró Beuys su propio camino, que se hizo completamente evidente en 1964 con la obra El jefe de Chief Canto Fluxus. Esto lo presentó en Copenhague y en Berlín. A partir de entonces, Beuys ni se consideró ni fue considerado miembro del movimiento Fluxus, aunque siempre se sintió comprometido con su espíritu. Mientras que los acontecimientos Fluxus eran breves y concretos, las acciones de Beuys se prolongaban cada vez más. Podían durar horas y horas, incluso días. Los artistas Fluxus operaban con el tiempo real. Beuys lo alargaba para integrarlo a la acción como factor creativo. En Fluxus, los materiales y objetos utilizados funcionaban por sí mismos o despojados de sus significados específicos. Beuys, sin embargo, no tardó en investirlos de significados autobiográficos, históricos y míticos. Fluxus carecía de las experiencias del sufrimiento y de la dicha. Beuys, por su parte, siempre había considerado la labor artística una elaboración de la propia experiencia del sufrimiento y de la historia personal, que, en su traducción a acontecimiento estético, se oponía a una explicación racional inmediata y directa. Las acciones de Fluxus tenían que ser anónimas. Las de Beuys llevaban de principio a fin la impronta del sujeto. En consecuencia, sus acciones, al contrario que las de Fluxus, solo podía ponerlas en práctica, él mismo. Estaban vinculadas a su persona, a sus posibilidades de articulación, a su historia, a su lenguaje corporal. En sus acciones más importantes, Beuys recurrió primero a lugares artísticamente acreditados y destacados, exigiendo con ello la transformación del arte desde dentro. Se presentó en la Academia de Düsseldorf y en galerías de Düsseldorf y de Wuppertal, de Berlín y de Darmstadt, de Viena y de Amberes. Pero más tarde escogió a veces lugares con una atmósfera más sombría y desacostumbrada, como el sótano de la Academia de Düsseldorf para la acción de Dead Mouse de 1970, espacios de proyección civil en construcción para Celtic en Basilea, espacios civiles de construcción, donde presentó Celtic en 1971 en Basilea, o se instaló de buen grado en sitios abandonados, como por ejemplo para Three Pots Action de Edimburgo en 1974, y con el tiempo se convirtieron este tipo de lugares en un elemento más de su obra, como antes lo habían sido los materiales, el tiempo y el espacio. Aprovechó los lugares ya cargados de sentido en sí mismos para elevar la sensibilidad de los espectadores y participantes respecto a la estética y a los contenidos, a los materiales, a los objetos y a los gestos. A partir de la acción Chef de 1964, Beuys preparó previamente con objetos o sustancias los espacios artísticos más bien neutrales en los que se presentaba. Preferentemente colocaba ángulos y esquinas de grasa, pero también exponía objetos de cobre o de fieltro, o daba orientaciones conceptuales mediante inscripciones en una pizarra o direcciones en el suelo. A veces las señales, como por ejemplo mechones de pelo y uñas en la pared, apenas resultaban visibles. Otras, los objetos solo actuaban desde su invisibilidad, como un recipiente con una rosa bajo el asiento de Beuys, por ejemplo, en la obra que presentó en Wuppertal en 1965, en una acción. En cualquier caso, los espacios de la acción adquirían rasgos plásticos y se convertirían en ámbitos con impronta espiritual. A menudo, Beuys introducía en sus acciones accesorios fabricados antes con carácter de objeto. Las barras de cobre forradas de El Jefe, la pala doble de una acción del año 1965, la suela de hierro
para la acción como se le explican las imágenes a una liebre muerta, de Düsseldorf en 1965 también, o bueno, en la acción Bastón de Eurasia, donde bueno, también utilizaba bastones intervenidos y bueno, esto también ¿no? Presentado por ejemplo en Viena en el año 67 o en Antwerpen en el año 1968. Estos objetos se convirtieron más tarde, en la mayoría de los casos, en componentes de amplio complejo en lo que resultó ser la colección permanente de Darmstadt. Allí viven otra existencia dentro de un contexto diferente. Allí son reliquias, pero también como objetos de un valor propio. Lo mismo cabe decir de los objetos cotidianos ritualizados en las acciones que también han sido guardados y finalmente encuadrados dentro de un nuevo contexto duradero como el del Museo de Darmstadt, en Alemania. En ocasiones, el resultado de una acción era un objeto o una escultura, vacío, doble dirección masa, por ejemplo, esto, ¿no? Una acción que se hizo en Colonia en el año 1968, sirvió para realizar una escultura y el Gravatenfichte, un objeto del vienés, ¿no? Que se llama espina de pescado de primera calidad asada, esto en Düsseldorf de 1970, bueno, con lo que ejecutó un múltiple. A veces el espacio, continúa diciendo el texto, con sus elementos plásticos, se conservó transitoriamente como instalación y en consecuencia como exposición. Así sucedió en 1967 con Corriente Principal en el Museo de Darmstadt. Beuys aparece en sus acciones con poderosas botas, los zapatos fluxus, como le llamaba él. Su indumentaria tenía un punto de estrategia de supervivencia y aunque vestía cotidianamente chaleco, también podía presentarse en las acciones con un valioso abrigo de piel y una especial dignidad simbólica, o con el bastón de Eurasia, cayado de pastor o báculo de caminante. Sobre la función significante del sombrero, Beuys declaró: de pronto se me ocurrió que dentro del arte de la acción el sombrero tenía que ser un signo concreto de un rol concreto, un símbolo comunicativo dentro del contexto de una comprensión teatral de los roles. Pero en el caso de la indumentaria, lo importante no era ese papel, sino la imagen que había que visualizar con él, la imagen del caminante, la imagen del nómada. Él mismo, Beuys, habló en cierta ocasión del aspecto nómada que tenía. Con los temas trineo, chamán y con la metáfora de Siberia, captó muy tempranamente en sus dibujos esa imagen del caminante, que finalmente acabó por identificarse con la imagen del artista. El artista, en cuanto nómada, es alguien que busca y siempre vuelve a disponerlo todo de nuevo, que tiene que inventarlo todo, alguien cuyo principio vital y cuyo principio artístico es el movimiento. Es el artista de la acción. Aunque las estructuras de la acción cambiaban de una a otra, podemos distinguir rasgos comunes: la repetición cambiante de transcursos dentro de una acción, el cambio rítmico de acciones retardadas y concluidas de golpe, el uso animista de objetos, materiales, sustancias, el empleo no mimético de gestos corporales y sonidos. Pero para Beuys, lo esencial era el momento del movimiento, que constituye la diferencia más llamativa de sus acciones frente a las demás variedades del arte plástico. Para mí, dice Beuys, la escultura en movimiento solo se concreta en una acción. Creía Beuys que el movimiento exterior era una sintonía del movimiento interior, que era el que en definitiva le interesaba. Dice Beuys, la auténtica motivación del arte de la acción es el elemento cinético. En efecto, Beuys vinculaba su idea del cambio al momento del movimiento. La necesaria renovación de las personas solo podía producirse a través de impulsos dinámicos,
externos en la acción e internos en el pensamiento imaginativo. En ese sentido, consideraba la acción el auténtico motor de cambio y demostración de nuevos impulsos, además de que con el rico abanico de acciones abordaba de manera viva los sentidos, a cuya activación concedía una importancia capital. La integración de los distintos géneros manifestaba el punto de partida universal de las acciones. El propio Beuys utilizó una vez aquella idea gestada en las postrimerías del siglo XIX, y dice Beuys: el todo es una obra de arte global según el método del teatro como representación gráfica. Con este punto de partida universal, Beuys se situó en una tradición que renovó a su manera el siglo XX, con las reflexiones sobre la sinestesia de Vasily Kandinsky, con el concepto de Schwitters del Mersbourg y, sobre todo, con la praxis de la Bauhaus. Bien, vienen luego las citas que hacen a todo este texto dedicado a las acciones y continúa con otro punto que lleva por título alimentación. En 1978, Beuys acuña una formulación que produce un efecto tan lógico como paradójico en un múltiple ambiguo, al inscribirla en una pequeña bandeja de cartón para pastas, y dice: me alimento derrochando energía. Un gran número de vitrinas del complejo boysiano de Darmstadt, en el Museo de Darmstadt, contiene alimentos, por ejemplo, pan, morcillas, grasa, chocolate, tarros de conservas. O también hay ahí en estas vitrinas restos de comida, como cáscaras de huevo, entre otros, ¿no? Todo se debe a un proceso formal creativo y puede ser sustancia plástica. En una vitrina de Palazzo Regale hay un trozo de tocino como una ofrenda fúnebre. Provisiones para el enviado al largo viaje. La instalación Valores Económicos confronta todo un estante de alimentos con obras de arte, es decir, con alimentos de segundo orden. La obra de arte como alimento de segundo orden. En la instalación Das Kapital, el capital, hay gelatina pegada a la pared y en una escalera situada por delante. El múltiple objeto de viernes, espina de pez de primera calidad asada, arenque, se compone de restos de la comida mencionada en el título en una caja de madera y concreta la imagen del sacrificio como símbolo rudimentario de Cristo, pez. Podríamos enumerar muchos más ejemplos de este tipo. Estos elementos, estas reservas, de manera diferente a los eat art, al arte de comida o el arte con comestibles, desarrollados a finales de los años 60 por Daniel Sperry, han sido sustraídos al consumo real para alimentar con mayor eficacia el intelecto. Remiten a las necesidades fisiológicas, biológico-químicas básicas del ser humano, tematizan cuestiones sustanciales y formales, problemas de la dignidad artística de los materiales, imprimen muchos significados al arranque de posibles procesos del metabolismo físico-psíquico, es decir, a los procesos de transubstanciación. Los alimentos son potenciales de energía que al ser consumidos se transforman en otra cosa, pueden convertirse en calor, pero cuya caducidad se presenta al mismo tiempo en las obras de arte como un proceso natural. La obra de arte se transforma a sí misma. La constitución formal y la decadencia son, pues, símbolos de la vida y de la muerte en forma de naturaleza muerta. Pero los alimentos, el pan como símbolo de sacrificio, la ofrenda a un crucifijo pintada de blanco, parecida a una hostia sobre un plato, son también alusiones al misterio de la transubstanciación, a la Eucaristía y a la participación potencial en la resurrección. Esto citado de Juan 6:51, que dice: yo soy el pan vivo venido del cielo. Quien coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo os daré es mi carne, que daré por la salvación del mundo. Beuys busca con precisión fenomenológica estas sustancias portadoras de propiedades y potenciales químicos reales para someterlas a la observación analítica.
pero también tienen inaugurado tradicionalmente o por Boyce de manera individual, iconográfica, connotaciones simbólicas. En la mitología griega, la miel está considerada alimento de los dioses. En la simbología cristiana se dice de la palabra de Dios, Salmo 119-103, que es más dulce que la miel. Sobre la materia de la que se sirve en muchas de sus obras, como la bomba de miel en su lugar de trabajo, dijo una vez de pasada, ¿no? Como al pasar, refiriéndose a la obra gráfica Junger Has, que significa libre joven, dijo Boyce: la superficie amarilla es una superficie simbólica, que fue concebida como superficie amarilla con grasa, símbolo del alimento primordial. El color amarillo dorado alude a la miel, el alimento energético del cosmos. Por último, el múltiple Dos señoritas con un pan luminoso también contiene alimentos, y no solo en el título, sino en el sentido real y material. Contienen un trozo de chocolate. Este múltiple, que en el objeto de Darmstadt-Zen, que lleva el título es Escena de la casa del ciervo, está sujeto a una puerta de armario muy cerca de un trozo de pan, suscitó una de las escasas interpretaciones que Boyce adjuntó a sus obras. En ella explica de nuevo la relación entre la sustancia física y la espiritual, aborda la iconografía eucarística del pan, la relación entre espíritu y materia, el origen de la materia a partir del espíritu. En el múltiple de 1973, periódico Grasiento, Boyce envuelve un ejemplar de la revista Essen Antriken en una envoltura de pergamino e imprime directamente bajo la cabecera de la portada el comentario «Morirse de hambre espiritualmente», para oponerse a las estrategias de la industria capitalista de estimular necesidades al fetichismo superficial del consumo. La alimentación es imprescindible no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. Al incorporar alimentos a la obra de arte, la vida pasa al arte para volver a llevar conciencia a la vida a través del arte. A la conciencia se le abren entonces dimensiones simbólico-espirituales más profundas de la apariencia banal y también contextos ecológico-prácticos. Dice Boyce: ¿acaso es siquiera una muestra de creatividad que los productos naturales, incluyendo los agrícolas, destinados a las personas, estén tan degenerados y tan destruidos? Así que en todo este asunto tiene que haber un error, por lo que hay que darle otra orientación. Es lo que yo digo, ahí empieza. En la lechuga, ahí empieza. Bien, hasta aquí entonces este texto relativo a la alimentación. Vienen también, como en los anteriores, al final las citas de los fragmentos que han sido utilizados aquí para armar esta síntesis. Vamos a ir ahora con el próximo título que es alquimia. Dice: alquimia. A la alquimia se la asocia con la Edad Media, con charlatanes, oscuros laboratorios y miembros de sociedades secretas. Estas imágenes son falsas. Desde tiempos inmemoriales, la alquimia abarca religión, arte y ciencia. Concebida en el siglo XIV como la clave de todas las cosas buenas, el arte de todas las artes, la ciencia de todas las ciencias, hoy podríamos calificarla a la alquimia, como una ciencia total. La alquimia parte de la idea de sustancia primordial, que está formada por las tres sustancias elementales: azufre, sal y mercurio. El azufre se remonta a la tradición místico egipcia y es la transposición alquímica del alma, mientras que el principio mercurio pasó de la filosofía griega a la alquimia como principio espiritual. La sal se equipara al cuerpo y deriva de los conocimientos técnicos metalúrgicos de artesanos y herreros. La obra de Boyce ha sido analizada una y otra vez desde la perspectiva de la alquimia. Nada más natural que relacionar los matraces de destilación, las probetas, los frascos de medicina,
tal como los encontramos, entre otras obras, en Barragdul Ode, con la idea de un laboratorio alquimista, ¿no? En esta obra de Boyce. Esta relación formal con la alquimia se completa con otra relación temática. Por ejemplo, el tema de la batería, pues que bueno, puede aludir a la batería primera de la alquimia. La batería primera se compone de una olla de barro que contiene una barra de hierro y un cilindro de cobre. La barra y el cilindro están aislados con asfalto y la adición de un ácido origina una diferencia de potencial. La alquimia obtiene esta batería primera de la mitología. Afrodita barra Venus, igual cobre, casa con Hephaestus Vulcano y engaña, bueno, vamos a leerlo como Hefaistos, Vulcano, y engaña a su esposo con Ares Marte, que es el hierro. El engañado vuelve a capturar a su esposa y al amante con una red de bronce. En consecuencia, las instrucciones de fabricación dicen así. Fíjese hierro y cobre mediante el arte del herrero. El asfalto es inflamable y se encuentra en las cercanías de los volcanes, que están consagrados al dios de los herreros. El hierro y el cobre han sido traídos en una olla de barro cocida a fuego y con forma de matriz. El cilindro de cobre corresponde a la vagina y la barra de hierro al pene, respondiendo al componente sexual del mito. Antaño se utilizaba zumo de limón o vinagre como método anticonceptivo. Una vez llena con una solución parecida, la batería está lista. Las declaraciones de Boyce sobre espacio básico ropa mojada, una obra de Boyce, dice que son respuestas al mito de la batería primera. Describe cómo elabora jabón cociendo soda cáustica con grasa. Si después añade una sal metálica a la mezcla, esta tiende a formar una cáscara, a envolver algo. Esto se denomina estado coloidal. Boyce explica el elemento coloidal del organismo humano, la linfa en la sangre, por la necesidad de la persona de envolverse en jabón, y acaba relacionando el amoroso enjabonarse con el carácter placentario del jabón o carácter de calor y de envoltura. Alguien dirá, vaya, este está hablando como un alquimista, y justo eso es lo que le interesaba. Boyce finaliza esta conversación mantenida en Viena el 4 de abril de 1979 con las siguientes palabras. En realidad habría que hacer un espacio de polaridad opuesta, de modo que pronto haré un espacio ácido. ¿Qué es un espacio ácido? Bueno, Boyce ríe, aclara aquí. Sería realmente la consecuencia, porque cuando digo ahí hay una base, todo el mundo sabe que el principio opuesto es un ácido. Y cuando he dicho ahí hay un principio femenino, cabe suponer que el otro es un principio muy activo. El primero es un principio amorosamente envolvente que alberga las cosas, mientras que el principio ácido es un elemento muy activo, que lo penetra todo corroyéndolo. El ácido también intensifica los colores. Así se observa al cocer lombarda y añadir un chorrito de vinagre. Así se observa al cocer lombarda y añadir un chorrito de vinagre. Los 7 principios herméticos de la alquimia también pueden rastrearse en la obra de Boyce. Por ejemplo, esto lo podemos ver o rastrear en The Secret Block, aquel cuaderno secreto, ¿no?, del que hablábamos en el texto anterior. Las manifestaciones de Boyce, en el texto anterior me refiero a uno de los textos que leímos del libro compilatorio de Bernd Klusser. Dice, las manifestaciones de Boyce sobre la alquimia son muy escasas. Se trata casi siempre de declaraciones marginales como las antes citadas o como la que expresa en una conversación telefónica con Caroline Tisdall sobre el blog secreto o el cuaderno secreto, que bueno, el título completo es el cuaderno secreto de una persona secreta en Irlanda,
cuando Boyce habla, ¿no?, con Caroline Tisdall del carácter alquímico de su persona que se expresa en el dibujo Sangre de Liebre. Boyce, sin embargo, conocía perfectamente las ideas de los alquimistas sobre los tres principios, azufre, sal, mercurio, y así lo demuestra en su dibujo Evolution. En él, el artista esbozó su visión del mundo tras una conferencia. En el esquema de la parte inferior izquierda de la propia, adscribe, leídos de izquierda a derecha, los conceptos azufre, mercurio y sal al planeta Saturno, al Sol y a la Luna. Azufre, sal y mercurio son las tres sustancias que en la alquimia simbolizan la libertad de todas las cosas. Se consideraban la base de todo lo existente y cada uno de ellos contiene a los otros dos restantes. Como tríada constituyen una unidad inseparable, pero sus relaciones y manifestaciones son distintas. En las diferentes cosas siempre predomina uno de estos tres principios, que es lo que le imprime su carácter. Según otra formulación, el azufre y el mercurio proceden de la materia primordial y corresponden a los contrarios duales. Se equiparan también a lo masculino y a lo femenino. El objetivo de la alquimia es fusionar ambos principios y el resultado de dicha fusión, el hermafrodita. El hermafrodita es un dibujo importante en el blog secreto, en el cuaderno secreto. Es el número 22. La sal es el mediador entre ambos principios. Constituye la base de toda confirmación. Jacob Boehme la calificó de padre de la naturaleza, de ella se obtiene el azufre y el mercurio. El azufre era el principio del amor y el fuego invisible. La alquimia entiende por sal no solo lo que la química denomina cloruro sódico u otra sal cualquiera, sino que con ella se alude simbólicamente al principio vital inferior, a lo material de la persona. A veces se toma en el sentido de sabiduría y fuerza. Mercurio es el principio inmaterial eterno de la persona y de la naturaleza, y es, no solo en el sentido alquímico, una de las tres sustancias elementales. El mercurio se identifica con la luz astral, el principio mental y la quintesencia espiritual de todo lo existente. El mercurio y la sal suelen relevarse a menudo en su función de mediadores. Esta tríada puede relacionarse con la tríada de la persona, cabeza, corazón y cuerpo, que Boyce en la misma hoja aplica a una persona con los términos sensibilidad, ritmo y metabolismo. El metabolismo pertenece al cuerpo, a su vez relacionado con la sal. El ritmo es propio del espíritu, mientras que el azufre simboliza el sistema nervioso o el alma. El hecho de que Boyce asigne los tres principios a los planetas refleja de nuevo la tríada desde el punto de vista de la emoción, del intelecto de la intuición. Saturno, el planeta de la melancolía, simboliza el alma o la sensibilidad. El Sol, dentro de la analogía entre planetas y órganos, representa al corazón. Así, en el dibujo citado hallamos la misma forma del corazón, tanto en el diagrama de la persona como en el esquema de los tres principios. En el dibujo el Sol representa, pues, el mercurio o el intelecto, mientras que la Luna relaciona con lo intuitivo con la sal, Luego aparece aquí una lista de palabras que voy a leer. Son tres columnas, ¿no?, referidas a estos tres elementos. Voy a leerlas una por una, toda completa. Voy a leer primero la de azufre, que dice azufre, Saturno, sistema nervioso, alma, principio del amor, fuego. Luego la de mercurio, que dice mercurio, sol, ritmo, espíritu, principio espiritual eterno, tierra. Luego la de la sal, que dice sal, luna, metabolismo, cuerpo, principio vital, aire y agua. Esto tiene a su vez una doble entrada que puede ser leída renglón por renglón y dice azufre, mercurio, sal, Saturno, sol, luna, sistema nervioso, ritmo, metabolismo, alma, espíritu, cuerpo, principio del amor, principio espiritual eterno, principio vital, fuego, tierra, aire y agua.
El esquema, continúa diciendo el texto, revela que Boyce poseía conocimientos muy precisos de la alquimia. El esfuerzo por interpretar el mundo como un proceso permanente de esos tres planos, azufre, mercurio y sal, penetra toda su obra. Al mismo tiempo, esas interpretaciones reproducen las tres ideas históricas más importantes de la alquimia: la transformación anímica individual, en la que la luna y sol se interrelacionan con metáforas de la sombra y de la conciencia; la transformación hermético-religiosa, que a partir de la individuación extraña el conocimiento simultáneo de lo divino; y, por último, la transformación científico-química, que hace que la tierra se convierta en oro. Bien, hasta aquí entonces, bueno, esto que veníamos leyendo, digamos, ¿no? Y vamos a ir al próximo punto, que es animales. Dice, la relación de Boyce con los animales era misteriosa, amistosa, solidaria, de criatura a criatura. Criado en la llanura del Bajo Rin, vive con animales desde su más temprana infancia. Durante sus estudios de ciencias naturales, la zoología formaba parte de su formación. Profundizó sus conocimientos en el trabajo cinematográfico con Heinz Sielmann y en sus relaciones con el etólogo Konrad Lorenz. Convertido en escultor, estudia Boyce en la clase de Édouard Mataré, experto en la creación de animales. Tras la caída de su Stuka durante la guerra de su avión, contempla con los tártaros los rebaños y manadas de la estepa. En su obra, la obra de Boyce, no parte de especies exóticas, los rinocerontes son, por ejemplo, una excepción, sino de las especies animales que también Boyce conocía. El ciervo, símbolo del jefe de la manada, del conductor de almas, es una figura fundamental de sus primeros dibujos, aunque los monumentos al ciervo carecen de referencias anatómicas en las esculturas e instalaciones tardías. Y la liebre, a la que explica las imágenes, la liebre como principio de encarnación, como principio de movimiento, como personificadora de sustancias químicas, prueba una y otra vez como un personaje solitario su universo figurativo. Cuando funde el oro de la corona del zar Iván el Terrible en un molde de conejo de Pascua, la elige como símbolo de paz. La observación de las abejas, el carácter general de calor de la sustancia cera, miel, polen, néctar, pero también de la colmena y en el plano social del pueblo de las abejas y en lo planetario la abeja como animal solar, fueron elementos decisivos de su teoría plástica y social del calor. Boyce dibuja la inteligencia de los cisnes, animal heráldico de la ciudad de Cleveris, la ciudad de Lohengrin, el caballero del cisne. El caballo aparece en Titus Ifiginia, en su obra, como compañero del artista. Y en Nueva York vive 3 días con el coyote, el animal sagrado de los indios. Boyce conoce la esencialidad entonces de los animales. Ellos son el nexo evolutivo entre la planta y el ser humano. El animal se ha sacrificado por la evolución de la persona, por eso ésta tiene que dejar de participar en su propio desarrollo espiritual. Durante la época del Partido Alemán de Estudiantes, Boyce quiso fundar también un partido de los animales, porque también para ellos había que realizar los derechos democráticos. Él hace aparecer a los animales como dioses y dice: los animales también son en sí y para sí seres angélicos. Esto habla de un reino por encima de la persona, de una dimensión espiritual contenida en la propia persona. Bien, vamos entonces a continuar. Bueno, a esto último, perdón, lo dice por supuesto Joseph Boyce. Vamos a continuar entonces con el próximo punto, que es dentro de este texto que suponemos, por lo que dice aquí, por lo señalado, digamos, en el momento de fotocopiarlo, que podía tratarse del llamamiento a la alternativa, pero que, bueno, vamos viendo, ¿no? A medida que avanzamos,
que esto que hemos dado al inicio como suposición posible, pues bueno, evidentemente no es este el texto, ¿no? O por lo menos quedan muchas dudas de que este sea el texto de llamamiento a la alternativa. Vale ir aclarándolo ya a medida que vamos avanzando, ¿no? Y en relación específicamente con esta hipótesis no posible. Continúo entonces con el punto Aristóteles y dice, Aristóteles de esta gira, 384-322 a.C., aparece con regularidad en Boyce como aquel que con la metodología del análisis se afanó por lograr la primera estructuración conceptual con una sistémica y sistemática científica. Esto ocurrió, y para Boyce tiene su importancia, dice, paralelamente a su desarrollo de la lógica, que naturalmente ha seguido siendo hasta hoy de gran valor para el ejercicio científico del análisis. Partiendo de esta valoración, dentro de las explicaciones histórico-conceptuales de Boyce, Aristóteles es una figura trascendental que inauguró el sistema de pensamiento que el artista rechaza, horrorizado con los términos materialismo, racionalismo, positivismo. Boyce considera el método aristotélico el gran medio de alienación de la totalidad antropológica, un camino equivocado que ha conducido a escindir, según dice Boyce, el sistema, a situarlo dentro de un contexto de relaciones analíticas, lo que ha posibilitado la tecnología, las ciencias naturales, el materialismo, pero también la formación de la conciencia humana y el corte de antiguos cordones umbilicales que implicaban dependencias mitológicas y espirituales. En otras conversaciones, Boyce tiende Boyce tiende a un pensamiento más tecnocrático. Se muestra más dispuesto a reconocer los logros del pensamiento analítico respecto al desarrollo de innovaciones tecnológicas. Él solo pretende ver excluido de su ámbito de competencias lo humano y lo intelectual. Cuando se trata de desarrollar métodos avanzados de dominio instrumental de la naturaleza, Aristóteles puede parecerle absolutamente ejemplar, porque en esto no hay nada de fe o de cuestiones nebulosas, de ahí su tremenda importancia, dice Boyce. Fundador de análisis lógico, fundador del concepto de ciencia, expliquemos brevemente estos dos logros que Boyce atribuye a Aristóteles. Es indiscutible que Aristóteles fue el primero en inventar la lógica formal para Occidente. En las analíticas primeras, Aristóteles investiga las condiciones de la argumentación válida, sobre todo de un tipo determinado que denomina silogismo. Los últimos dos libros de los Analíticas Segundas se ocupan del silogismo demostrativo, de la forma ideal de enunciado en que debería expresarse la ciencia. Para Aristóteles, un silogismo es una argumentación en la que, dice Aristóteles, después de presuponer ciertas cosas, del hecho de que éstas sean como son, resulta necesariamente algo diferente de ellas. Un silogismo se compone siempre de tres proposiciones, una premisa mayor, una menor y una conclusión. He aquí el ejemplo más conocido del denominado modo Bárbara. Y dice, todas las personas son mortales, Sócrates es una persona, Sócrates es mortal. En sus analíticas primeras, Aristóteles, estudia cuatro tipos de premisas en forma de sujeto predicado. Las que afirman en general, todas son, las que niegan en general, nadie es, las que afirman en particular, algunos son, las que niegan en particular, algunos no son. Aristóteles se afana por estudiar sistemáticamente todos estos enunciados e investiga cuáles de sus combinaciones ofrecen conclusiones válidas en forma de silogismo. A pesar de que, desde la perspectiva de la lógica formal actual, el ámbito de aplicación de la lógica aristotélica es muy limitado, sus resultados apenas puede valorarse lo suficiente. El grado desconocido hasta entonces de abstracción, precisión y rigor
estableció nuevas pautas en el pensamiento filosófico, sobre todo su genial idea de formalizar los argumentos del lenguaje cotidiano y de la ciencia, e investigar su estructura al margen de los contenidos tiene una trascendencia inconmensurable. Con ello, Aristóteles creó la lógica íntimamente relacionado con la formación del pensamiento. Está también el segundo de los méritos aristotélicos mencionados por Boyce, el desarrollo de una teoría de la ciencia. Aristóteles meditó a fondo sobre los postulados del conocimiento científico. Las explicaciones de las analíticas segundas señalan como base de cualquier disciplina concreta definiciones, enunciados de existencia y verdades lógicas generales. Estos puntos de partida tienen un carácter axiomático, es decir, ellos mismos no derivan de otras proposiciones. El sistema científico de teoremas y enunciados, por el contrario, debe poder reducirse a ellos. Dos observaciones a la valoración que Boyce hace de Aristóteles. En primer lugar, solo una ojeada muy somera a la historia de la ciencia puede considerar a Aristóteles fundador de las modernas ciencias empírico-matemáticas. Al contrario, estas surgieron más o menos con Descartes o Galileo, cuando consiguieron liberarse de la teoría de la ciencia aristotélico-tomista y de la lógica silogística en su vertiente escolástica. El conocimiento de Boyce de la obra aristotélica era limitado, como revelan sus opiniones a menudo polémicas. No conoció precisamente lo que más le habría interesado, la metafísica y el escrito de ánima. De otro modo, hubiera percibido la ironía de que algunas de sus propias ideas, tomadas en parte de Rudolf Steiner, que clasificaba lo existente en un ámbito de materia terrenal muerta, el reino mineral, otro que funciona de funciones vegetativas, el reino vegetal, una actualidad psíquica y sus configuraciones, el reino animal, y otra de la razón y su configuración, el reino humano. Esta ontología procede directamente de la obra aristotélica sobre el alma, de Ánima. Con un análisis de Aristóteles más libre de prejuicios, Boyce también habría descubierto las similitudes de su teoría de movimiento con la aristotélica. Su ampliación en el sentido de cambio de estado se aparta de la concepción clásico-física del cambio de posición espacio-temporal, deslizándose en consecuencia hacia la kinesis aristotélica, que abarca tanto la pudrición de una manzana, el crecimiento de un árbol o el enrojecimiento de una persona encolerizada con el cambio de lugar de un cuerpo. También una comparación de las ideas boycianas de forma y energía con las aristotélicas podría merecer la pena. Bien, hasta aquí entonces este punto, ¿no? Este asunto dentro del universo de Boyce, que es Aristóteles. Vamos ahora con el próximo, que es batería. El empleo de las baterías en la obra de Boyce muestra de manera ejemplar la relación tan heterogénea que el artista mantenía con las disciplinas científicas. En electrotecnia, una batería es un dispositivo que transforma la energía química en energía eléctrica. Si se conecta una pila seca de uso corriente a un circuito, fluye del cátodo, que es una barra de carbón, al ánodo, casi siempre de zinc o magnesio. Fluye ahí una corriente hasta que se iguala la caída de potencial entre ambos polos. Al igual que otras fuentes de energía, las baterías tienen la característica útil de que se pueden combinar y de este modo se puede multiplicar su propio potencial. La batería de plomo recargable, utilizada en la mayoría de los automóviles, tiene conectadas una serie de 6 células de 2 voltios que producen una tensión de 12 voltios. En la obra Fondo 2 de 1968,
Boyce muestra lo mucho que puede acercarse a veces la batería boyciana al modelo científico. Este trabajo parece una pequeña exposición sobre los comienzos de la investigación de la electricidad. Una tensión de 12 voltios producida mediante una conexión en serie aumenta a 20.000 voltios por medio de un transformador Tesla y es conducida a dos mesas de cobre de laboratorio, cuyas esquinas están tan próximas que generan una chispa visible. El fundamento de cualquier tipo de batería es el fenómeno de que dos materiales distintos no pueden mantener igual carga eléctrica. De ahí que entre dos materiales diferentes surja siempre una caída de potencial eléctrico, originando un flujo de corriente. La investigación tardó décadas en mejorar la calidad de las baterías conocidas y en desarrollar otras nuevas más eficientes. Las baterías de Boyce tienen otro objetivo. Extrapolan el principio de la batería a la idea de un potencial polar. En Fondo 3, de 1979, esta obra, 9 pilas de fieltro de 100 capas, cubierta cada una con una plancha de cobre, lo califica Boyce de batería. Esto en el blog Boyce, por ejemplo, ¿no? Remite explícitamente al hecho de que en sus baterías existe realmente un flujo de corriente, a menudo apenas mensurable. Pero lo importante para Boyce no es la afinidad física con la pila seca. Dice, lo fundamental era la idea de la batería. Estas pilas de fieltro son grupos electrógenos y la plancha de cobre el conductor. De ese modo, la acumulación energética y calorífica del fieltro origina una especie de central eléctrica. Las formas boycianas de la acumulación, del potencial, de la capacidad de carga y de la transformación de la energía no están vinculadas a las condiciones básicas del modelo científico. Los polos de la batería boyciana no se diferencian solo por su potencial. El polo positivo es un polo de calor y el negativo un principio de frío. De la misma manera, el factor de equilibrio, el flujo de electrones, la electricidad, adquieren en Boyce otro matiz porque para la electricidad tiene mucho que ver con las fuerzas concentradas del centro de la Tierra y con nuestro planeta en general. La electricidad es un fenómeno que transcurre, dice Boyce, subterráneamente, es decir, subsensorial. En el mundo conceptual boyciano, la batería es un prototipo útil del modo polar plástico. Su batería puede hacer fluir cualquier tipo de diferencia de potencial. Cuando la idea se concibe en un sentido tan amplio, tienen cabida en ella concepciones de la batería como font, en el caso de la obra Fondo Cero, Fondo O, de 1957, una pera en un frasco de conservas. Vuelvo a leer esto. Cuando la idea se concibe en un sentido tan amplio, tienen cabida en ella concepciones de la batería como en el caso de la obra Fondo Cero de 1957, que es una pera en un frasco de conservas. La fruta, en conserva, es una biobatería, cuyo valor nutritivo se mantiene hasta su caducidad, dilatada pero inevitable y que recuerda el tiempo transcurrido. Pero también una batería conmemorativa, ¿no? También es una batería conmemorativa, un potencial producido en el pasado, en este caso, por ejemplo, Batería Plana Alta, una obra de 1963, la pone como ejemplo, que es un montón de viejos periódicos apilados donde puede leerse esta luz. Y dice, noticias e ideas amontonadas y conectadas en serie se condensan en sentido positivo hasta generar un banco de ideas fructífero o un sentido negativo, en sentido negativo, un flujo de información. Voy a volver a leer esto último, que es importante leerlo bien. Vamos de nuevo. Dice entonces, en esta obra que se llama Batería Plana, de 1963, dice, un montón de viejos periódicos apilados puede leerse a esta luz. 2 puntos. Noticias e ideas, amontonadas y conectadas en serie, se condensan en sentido positivo hasta generar un banco de ideas fructífero o, en sentido negativo, un flujo de información. Bien, hasta aquí entonces
con este otro punto vamos a ir al siguiente, que es cabeza de imágenes, cabeza móvil. Y dice el texto dedicado entonces a esto. Es evidente, dos puntos, una cabeza que imagina imágenes a la que mueven pensamientos capaces de poner algo en movimiento. Vuelvo a leer. Es evidente, dos puntos, una cabeza que imagina imágenes a la que mueven pensamientos capaces de poner algo en movimiento. En el transcurso de su acción, bastón de Eurasia, calificada como cabeza de imágenes, cabeza móvil, el bastón de Eurasia, proceso paralelo, ¿no? Del gran generador, y que Beuys representó en la White Space Gallery de Amberes en el año 1968 con la colaboración musical de Henning Christiansen. El artista Beuys describía con gestos concretos las acciones de un caminante con su báculo por un territorio helado. En la parte superior y en la parte inferior del espacio de la galería colocó dos esquinas de grasa como depósitos de calor y de alimento. Levantó después 4 vigas en ángulo forradas de fieltro, formando un cuadrado, y colocó durante cierto tiempo en cada viga su bastón de cobre de 3,64 metros de longitud, como si pretendiera dirigirse a los 4 puntos cardinales. Aquí, bueno, tengo duda de este 3,64 metros, ¿no? Me parece que no es tan largo. Bien, es lo que dice aquí, ¿eh? Lo leemos como lo dice. Dejamos ahí planteada la duda. Había atado a sus zapatos, continúa diciendo el texto y hablando de esta obra, largas suelas de hierro. De vez en cuando se balanceaba sobre una de sus piernas. En su imaginación se deslizaba por un suelo helado, calentándolo a su paso. Finalmente se situó en el cuadrado formado por las vigas y se cubrió la frente con el dorso de la mano. ¿Era una pose para dar a entender que imaginaba y meditaba? La alusión se refería al pensamiento, y Beuys escribió entonces sobre el suelo las siguientes palabras. Cabeza de imágenes, cabeza móvil. Proceso paralelo 2, el aislador movido. Si relacionamos la palabra cabeza de imágenes con, que es Bildkopf en alemán, con el gesto de cubrirse la frente, da como resultado la idea de imágenes interiores de una creatividad intuitiva que Beuys, al parecer, quiso vincular aquí con el movimiento espiritual del pensamiento por las dimensiones externas e internas del cuerpo. Ambos movimientos, por las dimensiones mentales y reales de la estancia, transcurren de manera paralela, como el artista explicó con la expresión proceso paralelo. Su definición tantas veces repetida, el pensamiento es plástica, constituye asimismo un proceso paralelo. La materia y el espíritu se conectan en paralelo en el concepto, especialmente y en cuanto a sustancias, resulta así, ¿no? Naturalmente los pensamientos, continúa diciendo el texto, actúan en el mundo en determinadas circunstancias con mucha mayor vehemencia que la plástica. El pensamiento con mayor vehemencia que la plástica, que solo se deriva y en cierta manera se materializa dentro de un objeto. Observó Beuys a Wolf Herzogenrath al respecto, ¿no? Y dice, para mí lo que suscita todas las imágenes es la palabra. Le explicó esto por ejemplo, a Caroline Tisdall, y continúa diciéndole, es el signo clave de todos los procesos formativos y organizativos. Cuando hablo y utilizo una expresión teórica, intento traducir los impulsos de esta fuerza que fluyen de un uso del idioma más pleno, que es la idea intelectual de la evolución. Su hijo, Boyen W. Beuys, encontró un paralelismo filosófico con la igualdad, pensar igual ser, del filósofo griego Plotino. ¿Llegó a conocerlo Beuys a Plotino? Sabemos que Beuys se interesó por Thoth, la divinidad del antiguo Egipto.
ese representante del espíritu e inventor de la palabra al que dedicó una de sus obras. Boyce ya había utilizado durante su acción corriente principal, una acción realizada en Darmstadt en el año 1967, el gesto de detenerse y cubrirse la frente con el dorso de la mano. Henning Christiansen apuntó entonces, dijo, la mano busca, indica la emancipación del cerebro, inteligencia. Con ello, Boyce inventó una retórica corporal y un vocabulario de gestos formalizado que, siguiendo las costumbres de los chamanes, utilizó en sí mismo. Bien, hasta aquí entonces vamos a ir con un próximo video donde vamos a seguir leyendo este material sin título, Ex Libris de Remo Biancheri y Laura Batkis, que llegó a nuestra biblioteca de una manera fotocopiada, sin más datos, y que estamos leyendo para generar una bisagra de reconocimiento y a partir de ya nuestra propia percepción de una nueva dirección personal en torno al significado de Boyce, de su trabajo, de su pensar, de su obrar, y que vamos a ir posibilitando, esa es nuestra intención, a partir de estos pequeños textos que hablan de cada una de las cosas que le interesaban a Boyce, de los elementos que utilizaba Boyce, de los conceptos que, Boyce trabajó, investigó, etcétera, etcétera, etcétera. Este catálogo de componentes de la obra boyciana por excelencia, que está tan bien desarrollado aquí en estos textos, ¿no? Bastante sintéticos y bastante poco probables también, ¿no? Porque no tienen realmente, si bien aparecen las citas, no tenemos datos de qué se trata esto, ¿no? Es más que nada, jugar a esta imaginación de ir, construyendo, deconstruyendo y generando como sentido a Boyce para cada uno de nosotros mismos y de lo que necesitamos de Boyce en nuestra realidad, ¿no? Sea para lo que sea que lo necesitamos, sea para lo que sea que necesitamos su presencia, su teoría, los antecedentes que implica, ser una referencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Bien, dejamos hasta aquí y continuamos entonces ya con este texto en el próximo video.